invitarle, así que ya que se puso de pie, ya me embarqué aquí con el micrófono, quiero invitarle a orar, quiero invitarle a que nos pongamos en las manos de Dios, quiero invitarle que usted abra su corazón delante de Dios, que sea Dios quien siga hablando a nuestro corazón. Padre, bendito Dios Todopoderoso, en esta hora queremos venir delante de ti, Padre, reconociendo tu grandeza y tu poder, tu misericordia, tu gracia infinita. Padre, en esta hora queremos recibir palabra que provenga de lo alto, que no sea de hombres, Señor. Cuida mis labios, mi mente, bendice la vida de cada uno de los que están aquí o de los que están en transmisión y permite, oh Dios, que sea edificante tu palabra en nuestra vida, podamos ser obedientes a tu palabra y poder crecer en el nombre de Cristo Jesús. Yo te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Siempre estar en una iglesia tan hermosa como es esta iglesia, y quiero decirle, amado hermano, que verdaderamente yo estoy emocionado porque me han atendido con mucho amor. Esta siempre, yo considero esta mi casa. Y bueno, ver a Nietzsche me recordó mis tiempos de flojera. Alguna vez Nietzsche me decía, la hermana Emita nos permitió estar acá junto y decía Nietzsche, Dios te metió casi hasta el altar y ni así vas a la iglesia. Y verdaderamente yo no iba a la iglesia y después me fui lejos, no venía a esta, sino iba a una lejos. Pero Dios ha sido grande y Nietzsche es testigo pues del tiempo que yo viví. Todos hemos vivido un tiempo fuera o alejados del Señor, pero la misericordia de Dios ha sido maravillosa en nuestra vida, ha sido grande, y hoy podemos nosotros decir gracias a Dios por las palabras de Nietzsche, gracias a Dios porque verdaderamente Dios me trajo al altar, no literal, pero me trajo espiritualmente a los pies de Cristo. Amado hermano, quiero decirle, no sé si tengamos la primera presentación, pero bueno, en lo que la ponemos, quiero decirle, amado hermano, que ha sido un gozo. Yo quiero contar algo muy personal. Cuando estaba mi papá y mi mamá en vida, yo gocé mucho de estar con ellos, de platicar con ellos. Ayer yo le decía y se me doblaba la voz que algún día yo los escuchaba porque algún día no iban a estar conmigo. Y los extraño mucho, y tiene muchos años que ellos partieron con el Señor. Extraño a mi papá, extraño a mi mamá. Y sé que un día estaremos juntos. Una de mis preguntas era, ¿será que nos iremos a reconocer allá en el cielo? Porque nos va a dar nuevos cuerpos el Señor, ¿no? No sé, hasta que entendí que no sé si vea yo a mi papá o a mi mamá. Yo sé que están con el Señor. Porque lo más importante no es ir a ver a mi papá. Esa es una de las palabras de consuelo. No te preocupes, que allá, Víctor, que allá va a estar tu papá y allá va a estar tu mamá. Lo más importante es que voy a estar con Jesucristo, con el Padre Celestial. Eso es verdaderamente importante. Dice Jesús en el libro de Juan capítulo 14, voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿En la casa de quién? De mi Padre. Muchas moradas hay. Así que decía mi hermana Noemí, estoy preparada. La hermana Olga decía, estoy preparada. Hermano, qué bueno, qué bendición que estamos preparados para la voluntad de Dios. Qué bueno que estamos preparados. Y ayer yo le hacía una referencia con mucho ánimo y se la sigo haciendo. Amado hermano, usted es salvo por la sangre de Jesucristo. No dude de que usted es salvo por la sangre de Jesucristo. Él derramó su cruz y hemos entonado himnos que hablan de este sentir. Él derramó, lo hizo por usted, lo hizo por mí. Nuestro Padre Celestial dio a su Hijo y somos ahora adoptados, somos hijos de Dios. Bendita familia en Cristo Jesús. Yo vengo de otra iglesia y me encuentro una iglesia hermosa, maravillosa. Y me encuentro de verdad cosas maravillosas en esta iglesia.
que quiero terminar con algo maravilloso que me acabo de encontrar en esta iglesia. Pero no se los digo porque me voy a poner a llorar antes de esto, pero qué bendición es estar con ustedes, hermano. Yo no sé si usted percibe la iglesia como algo hermoso. Y yo le decía, yo quisiera platicar con mi papá y con mi mamá como algo, como un recuerdo hermoso de mi familia. Pero también deje de decirle, usted conoció a la hermana Emita. Juanita, ¿tú conociste a la hermana Emita? Su tía. Una mujer muy firme en la palabra, pero también en su comunicación. Y bueno, como buen hijo mañoso, yo llegué cuando mi papá y mi mamá partieron. Se llevan como 2 años, se muere mi papá y a los 2 años muere mi mamá, más o menos. Y yo llegué como buen hijo a tratar de chantajear a la hermana Emita. La hermana Emita estaba enferma, no había muchas visitas y ese día la hermana permitió que yo pudiera estar con ella. Y yo, como todo hijo, le empecé a decir, hermana, pues fíjese que ya se murió mi papá y ya se murió mi mamá y me he quedado solo en la vida. La hermana respiró, agarró vuelo y me dijo, no, mijito, tienes a tu esposa y a tus hijos por los que tienes que ir a ver. Ah, pues sí, ¿verdad? Me hizo caer en el 20 porque ¿cuántos no le sufrimos al Señor? Mira, Señor, que estoy yendo a la iglesia, que estoy haciendo esto y no me respondes. Queremos chantajear al Señor. Cuando el Señor ha puesto, como en Elías, que pasó una etapa difícil en su vida y cuando entra, cuando lo amenaza Jezabel, le dice, Señor, quítame la vida porque solo he quedado yo. ¿Cuántos lo hemos hecho? Y ahora nosotros sabemos que Cristo tiene planes para nosotros. Qué bendición, amado hermano. De verdad yo quiero invitarle a que usted vea la hermosura de la iglesia, la hermosura de la familia que son ustedes. De veras, yo se los digo, el hermano Hugo tendrá el compromiso como pastor de estar acá y decirles qué hermosos son. Pero cuando yo llego, de verdad, hermano, cada uno ha sido una bendición. Qué bendición verte firme, fiel y que estás acá en la casa de Dios. Qué bendición me da tu vida. Amado hermano, dice ahí un texto, bueno, una parte, dice, la intimidad con Dios renueva mi ser. Cristo Jesús, cuando muere en la cruz, renueva porque ahora ya no soy del mundo, sino que ahora soy de Cristo. Una familia nueva. Dice la palabra de Dios, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y dónde está? Porque mi papá es un borracho que golpea a mi mamá. ¿Dónde está el reino de Dios? Porque mi mamá es una desobligada que se fue de la casa, fue a comprar cigarros y nunca regresó. ¿Dónde está? ¿Dónde está el reino de Dios? Porque nos sentamos a comer y no tenemos más que un bolillo para comer. Y cuestionamos muchas cosas, pero dice la palabra de Dios que el reino de Dios se ha acercado. Cristo Jesús murió en la cruz y no lo alcanzaba a ver ni los escribas ni los fariseos, sino que el reino de Dios entra por el corazón y la intimidad con Dios renueva mi ser. Necesito estar en ese estado de Adán y Eva, en ese principio bíblico que no va a cambiar la vida, no va a cambiar el orden de lo que Dios ha hecho. Vuelvo a repetir, Dios hizo un hombre y Dios hizo una mujer. Respeto toda la filosofía, verdaderamente la respeto, pero Dios hizo un hombre, hizo una mujer. Y después dice multiplicaos, sojuzgad. Esto lo dice la palabra de Dios. Si yo soy renovado, entiendo lo que Dios hizo, la creación divina del Señor. Pero también dice que renueva mi ser y transforma mi hacer. Ayer le leía un texto de Romanos 12. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Y es agradable. Ahí debo decir, ¿cómo es? Es agradable y perfecta. Y mi hermanita Olga decía, soy feliz. Amado hermano, qué bendición es ser feliz porque vivo en un mundo de tristeza, de llanto, de angustias. Y sabe, amado hermano, que el estrés, las angustias, la depresión, que pareciera que está de moda, ¿no? Porque después de la pandemia decían muchos, ya no aguanto la casa y estoy todo encerrado y ya quiero salir, ya quiero.
Y cuando tenemos libertad tampoco salimos. Amado hermano, véngase a la iglesia. Y si hay alguien en transmisión, yo le invito, véngase a la iglesia. Invite a un hermano y venga a la iglesia. No para llenar esta iglesia, sino para pertenecer al reino precioso de nuestro Señor Jesucristo. Para crecer el trabajo que Cristo ha hecho en nosotros. Y si Él me dio ese entendimiento, ese cambio, si yo ya no soy de este mundo, y Cristo Jesús ora y dice, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Y ahí estoy yo. Y hermano, deje de decirle que el Señor es bien fiel a esa oración. Yo no sé si usted tenga ese testimonio, pero cada vez que el enemigo viene y me dice, con que Dios ha dicho. Vuelvo a decírselo, sentido retórico. Cada vez que el enemigo pone una tentación a mi vida, ¿cómo una tentación a un pastor? Sí. A lo mejor ya no es el alcohol, ya no es el cigarro, ya no son las mujeres. Pero mire, le ando ganando el liderazgo al hermano Hugo. Yo reporté más bautizados que ustedes. Y estamos peleando cosas que no tienen que ver, porque el reino de Dios, ¿quién ganó almas? ¿Usted ha ganado un alma? Es Cristo quien ha ganado un alma. Yo soy, dice la palabra de Dios, siervo inútil. Amén. Porque hago lo que tengo que hacer. ¿Quién es el siervo útil, amado hermano? Si el siervo inútil es el que hace lo que tiene que hacer, ¿quién es el siervo útil? El que hace más allá de lo que tiene que hacer. Amado hermano, a lo mejor usted me avienta la Biblia, pero si usted viene a la iglesia, se sienta, canta, sale con su Biblia, hizo lo que tenía que hacer. Pero si usted viene a la iglesia, sirve a la iglesia, trae a un nuevo, predica al Señor, está haciendo más allá de lo que tenemos que hacer y después se va a convertir en lo que tenemos que hacer. Va a cambiar mi ser para poder hacer. Y esto es a lo que yo le quiero invitar. Hay que cambiar la cosmovisión de nuestra vida, de la familia. No deje que el mundo no se amolden a este mundo, dice la palabra de Dios en Romanos 12, verso 1, sino transfórmense, verso 2, transfórmense, cambien. Y esto es lo que queremos llegar cada uno de nosotros a hacer. Así que le invito a que haga un cambio. Yo quiero preguntarle, hermano, en esta, ¿le cambiamos? Sí, por favor. ¿Qué es lo que Dios me permite hacer y qué es lo que no me permite hacer? Deje ponerle un poquito en el contexto. El apóstol Pablo, dicen los estudiosos, Juanjo nos puede corregir acá, porque él se pone a estudiar, que era un hombre bajito, Juanjo, con nariz media encorvada y enojón. Ahí nada más échenle un ojito al apóstol Pablo, porque los mismos discípulos le tenían miedo para ir a trabajar con el apóstol Pablo. Y era un hombre duro para hablar. Y dice la palabra de Dios, todas las cosas, verso 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas me son lícitas, mas ya no me dejaré dominar de ninguna. En esta parte de Corintios dice, ¿pecaremos para que la gracia abunde? Y entonces el apóstol Pablo pega un brinco y pega un grito con autoridad y dice, de ninguna manera. Porque muchas veces hemos creído, y tal vez muchas iglesias o predicadores han predicado, le acabo de decir, que cuando perdamos esta vida y Cristo venga por nosotros, dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. El apóstol Pablo, me encanta su forma de ver la esperanza que tiene en Cristo, y dice, y luego nosotros. Él no está esperando morir, está esperando a Cristo. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos transformados. Y entonces algunos predicadores dicen, bueno, si vamos a ser transformados, puedo vivir lo que yo quiera en esta carne. Y no, amado hermano, lo que yo debo de vivir en esta carne, y el apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y esto es lo que entonces empieza a dirigir el apóstol Pablo
para que yo pueda entender la voluntad de Dios. Yo le dije, hermano, levante la mano con seguridad porque usted es salvo, pero no es licencia no para matar, sino para pecar. Eso no es licencia para pecar. Ay, es que aquí el pastor no nos deja bailar y tampoco nos deja fumar. A ver, ¿dónde la Biblia dice que yo no puedo fumar? Un cigarrito. Tenía yo un amigo aquí en Jalapa. Fíjese qué bendición. Su mamá era cristiana que no sabía leer ni escribir. Entonces el pastor le ponía a dirigir el programa. ¿Sabe lo que hacía? Se ponía a estudiar con su hijo y él le leía el texto bíblico, el pasaje bíblico, el canto, y la mamá se lo aprendía de memoria. Subía la mamá en su iglesia y todo lo decía de memoria. Abría su Biblia, pero ella la traía de memoria. Pero mi amigo ensayaba con la mamá. Mi amigo no era cristiano, le gustaba el alcohol. Y tocó el tema de las hijas de Lot. Y me dice, Vic, es que las hijas de Lot, ¿ya viste lo que hicieron? Usted conoce la historia, ¿verdad? Sí, la conoce. Y yo también dije, santo Dios, ¿en dónde me va a meter en problemas? ¿Qué le voy a decir antes de contestar? Dice que emborracharon al papá. Y obviamente yo dije, me va a preguntar por qué tuvieron una relación con el papá. Y me dice, ¿y a nosotros no nos dejan ni una cervecita? Amado hermano, ¿se da cuenta en dónde está nuestro corazón? ¿Dónde dice la Biblia que yo no puedo fumar? No dice. ¿Dónde dice en la Biblia que yo no me puedo drogar? ¿Es así? Luego me la pasas. Ah, ok. Ah, ok. Como soy de acá de Catemaco, pensé en otras hechicerías. Pero ¿cuántas cosas, amado hermano, yo considero y lo leemos sin el contexto y decimos esto es así? Amado hermano, yo debo de considerar la palabra como el fundamento esencial para cambiar mi vida y vivirla. Y el apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿Qué es lo que Dios me permite hacer y qué es lo que no me permite hacer? Y usted tiene todos los mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento de parte del Señor? Amarás a Dios con todo tu corazón. No es un si quiere, hermano, un si puede este domingo, un si lo medio hace, es amarás, es una orden, es un mandamiento de Dios. Tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Eso influye en mi ideología que ha venido a mi vida. Eso influye en la filosofía que ha venido a mi vida. Eso influye en las costumbres que he vivido. Eso influye en el contexto en el que vivo. Hoy platicábamos con los hermanos y platicábamos en los contextos. Yo les decía a los hermanos, mire qué bonito cantar himnos, ¿verdad? Este es nuestro contexto. Pero llego a una iglesia, no en Veracruz, fuera de Veracruz. Llego a una boda y toda la alabanza era cumbia. Yo dije, voy a ver con qué hermana la invito a salir a cantar el próximo corito, porque no era mi contexto. Sinceramente, yo me sorprendí, no me espanté, pero sí me sorprendí. Dije, ¿cumbia? ¿Van a cantar cumbia? Toda la boda fue con cumbia. Pues cantamos cumbia. Y los cantos que usted canta acá, pero en cumbia. Porque es un contexto de ellos. Pero el contexto y las costumbres se pueden convertir en ley. Y acá está habiendo un problema en Corinto. Que ellos estaban diciendo, todo lo puedo hacer, total que me voy a morir y el Señor me va a dar un cuerpo nuevo. ¿Para qué este cuerpo? Este cuerpo no se va a ir con el Señor. Así que le puedo hacer al cuerpo lo que yo quiera. Y estoy hablando de la palabra, no estoy hablando de la ciencia. Porque como ciencia, hermano, vaya usted al hospital. Llegamos a una edad. Dicen por ahí que a los 30 pues estamos muy fuertes. A los 40 ya empiezan dolores que nunca habíamos visto. Ay, ya me dolió la espalda. Ay, ya me empezó a doler la rodilla. A los 50 ya identificamos las enfermedades. A los 60 ya soy cliente del Seguro Social.
A los 70 ya me están dando calendario porque ya conozco el proceso. Amado hermano, esto pasa. Yo tengo que aprender a saber, y esto es ciencia. Si yo tomo alcohol, tengo una consecuencia. Si yo me drogo, tengo una consecuencia. Si yo fumo, hay una consecuencia. Es mi decisión lo que yo estoy haciendo o lo que yo voy a hacer. ¿Qué cosa me permite hacer el Señor? Los límites del pecado. La desobediencia, conocer el bien y no hacerlo es causa de pecado. Y le pongo simples límites. Desobedecer a Dios es un pecado. Y Dios no está atrás de un letrero como en las carreteras americanas, esperando que usted pase a 120 kilómetros por hora para salir corriendo atrás de una moto y cacharlo. Ah, ya la vi que viene este a 120, multa. No, no está así el Señor. Pero no quiere el Señor que nosotros pequemos. La gracia de Dios es para no pecar. El amor de Cristo derramado en la cruz, la sangre de Jesucristo me hizo nuevo. Y aunque yo vengo a la casa de Dios, hay cosas que tengo que ser purificadas. En mi hogar conocen el fondo de la cazuela. Porque acá yo les digo, yo soy muy buen esposo, soy un muy buen padre, ¿sí o no? Pues sí, así sí. Así sí. Pero cuando llegamos a la casa, entonces me puede reclamar. Y conoce el verdadero carácter de Víctor. Amado hermano, yo tengo que saber cuáles son los límites que Dios ha puesto en mi vida. Y no nos dio una licencia para pecar. Nos dio un límite para no caer en la tentación. Nos dio de su gracia para vivir en la santidad que es en Cristo Jesús. En ese cambio precioso donde la cosmovisión se ve todo glorioso. Puedo ver una iglesia hermosa, maravillosa. Yo no sé, hermano, déjeme meterme en un problema. ¿De dónde viene su vida? ¿Qué vivió en su infancia? ¿Cómo fue papá y mamá en su hogar? ¿Cómo fue su trabajo? ¿Cómo le fue en el matrimonio? ¿Cómo le ha ido con los hijos? ¿Qué pasó con los nietos? Y sabe, amado hermano, que muchas veces esas culpas que el enemigo está, dale y dale y dale, las empiezo a machacar en mi mente y en mi corazón, que yo ya no quiero venir a la iglesia. ¿Sabe aquel tiempo en donde Nietzsche me conoció? Yo no venía al templo y llegué, ¿te acuerdas a qué hora llegaba yo aquí a la iglesia, no? Como a la 1. A veces me agarraba aquí al hermano Esteban Medina en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo llegué. No pueden decir que no, yo llegué. Yo no venía por la culpa de mi pecado. Los hermanos me decían y yo me enojaba, pero porque había culpa en mi corazón. Yo no quería enfrentarme con Dios. Yo no quería entonar un canto que transformara mi corazón. Yo no quería escuchar la palabra porque sabía que Dios podía tocar mi corazón. Yo le estaba como el apóstol Pablo huyendo a nuestro Señor. Pero Dios es maravilloso. Yo debo de aprender a obedecer al Señor. Yo debo de conocer que el bien lo conozco ahora y debo de hacer el bien. Amado hermano, en el matrimonio, hoy estuvimos con mi hermana Olguita y pues su hijo está en su luna de miel, si me permite decirlo. Pues ya lo dije, ¿verdad? Y le pregunta al hermano, ¿cuánto tiempo tienen de casados? Y con así color rojo, con un corazonzote, dijeron 6 meses, bendito Dios. Pero el hermano y yo llevamos como 30 años. ¿Será lo mismo? Sí, ¿verdad, hermana Noemí? Sí, no, porque vamos cambiando. Y cambian las prioridades. Hermanita, ahora que van, ella tiene una bebé, cambian las prioridades en el matrimonio. Cuando llega un hijo, cambian muchas cosas. Pero después de 30 años yo debo de recordar la palabra que yo prometí en el altar amar a mi esposa hasta que la muerte nos separe. Yo le prometí a ella delante de Dios que no nos va a separar más que la muerte. Le prometí fidelidad delante de Dios.
y yo debo de cumplir lo que le he prometido a Dios. Por lo tanto, yo debo de cambiar mi vida, cambiar mi carácter. Pero si ella me dice algo, yo le contesto más feo. Y si ella me empuja un vaso, pues yo empujo el plato. Actuamos así, ¿sí o no? Pero Dios quiere que yo debo de hacer el bien porque lo conozco el bien. Sabiendo hacer el bien y no hacerlo, me es causa de pecado. Amado hermano, esto nos compromete porque usted sabe hacer el bien. Usted conoce bien la palabra de Dios. Y yo no tengo más que una prueba. Se me va el nombre. ¿Cómo se llama su niña hermana? Maida. Conoce a Maida. Qué preciosa bendición. Pero me habla de Dios. Y me dice la hermana, y ella invita a la gente a venir a la iglesia. Amado hermano, eso es tener amor de Dios en su corazón. Yo sé hacer bien. Debo el no cuidar nuestro cuerpo es no saber que es templo del Espíritu Santo. Y a veces decimos, no hagas esto, pues no fumes porque es templo del Espíritu Santo y te hace daño. Yo recuerdo un amigo doctor acá en Jalapa decía, yo no les hablo a los alcohólicos, yo les digo las consecuencias del alcohol. Las consecuencias de la Coca-Cola. Qué rica sabe la Coca-Cola. ¿Cuántos toman acá Coca-Cola? Amén, gloria a Dios. ¿Ah? Pero después de unos buenos tiempos, ¿qué pasa? Empieza el azúcar, empieza el riñón, empiezan las piedras, empiezan un montón de cosas. Y me dice un señor en el hospital, si yo hubiera sabido lo que hace la coca, nunca hubiera tomado la Coca-Cola. Pues sí. Y el doctor le dijo, la próxima vez que vengas no me vengas a ver a mí, ve a la funeraria si sigues tomando coca. Y pareciera que el cristiano somos como estas personas. Sabemos cuál es el bien, sabemos cuál es el camino al bien. En el matrimonio sabemos cuál es el camino, el amor, la paciencia. Con los hijos, amado hermano, sabemos cuál es el camino. Los hijos son guiados y enseñados por el ejemplo que nosotros vivimos. Vete a la iglesia. Yo voy luego. Amado hermano, no. Vengamos todos como familia a la iglesia. Enseñemos a nuestros hijos a leer la Biblia. No leas la Biblia. Hagamos ejercicios de leer. Amado hermano, pero cuando ya están grandes, encontramos problemas en nuestra vida. Y platicaba con la hermana. De repente decimos, esta es mi culpa. ¿Qué hice mal? ¿Qué no hice bien? Pero sabemos el camino para el éxito en la vida del matrimonio y de la familia. La gracia que restaura. Dios nos ha dado una gracia preciosa que cambia mi vida, que cambia mi mente, que cambia mi ser. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 58, los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos que estaban destruidos de generación en generación, y serán llamados reparador de brechas y restaurador de sendas para habitar. Un hogar que está fracturado, un hogar que está sumamente lastimado, un hogar que está violentado, un hogar que está violado, parece humanamente que esto es imposible restaurar. Ni los terapeutas a veces logran componer algo tan complicado en la vida. Pero usted conoce el camino y sabe que Cristo Jesús puede cambiar la historia de un matrimonio, no importando los años, porque lo ha hecho. Y lo decimos, mi hermanita lo decía, si me cambió a mí, ¿cuánto puede decir me cambió a mí? Dios, y lo decimos como algo porque conocemos la profundidad de lo que yo era. Y Dios ha cambiado mi vida, mi entendimiento, mi forma de ser. A veces pensamos que la religión es un tope para entender entre lo que es bueno y lo que es malo. Las costumbres, las ideologías y la religión, dice un término etimológico que quiere decir religar una relación con Dios. Si usted busca en Wikipedia,
va a encontrar grupos religiosos que adoran a un Dios, algo así dice Wikipedia, pero bíblicamente, en un diccionario bíblico dice que la religión es religar nuestra relación con Dios. En el Edén habían desobedecido y Dios maldijo al hombre y a la mujer, hubo una separación de Dios con el hombre. Dios se manifestó a través de profetas, Dios se manifestó a través de jueces, de reyes, pero Hebreos dice, habiendo hablado, que Hebreos 1, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, hoy lo hace por medio de Jesucristo. Ahora yo entiendo con claridad lo que Dios. No tiene que pararse nadie a decirme, hermanitos, hermana Lucy, Dios me ha dicho que al rato me tiene que traer una torta de jamón. No, eso no lo va a decir Dios. Dios me va a mandar a que yo le diga la palabra. Dios me reveló, amado hermano, que la iglesia me compre una torta de jamón. No. Dios reveló su palabra en la Biblia. Y la palabra tiene que ser comprendida por el Espíritu Santo. Y yo debo de leer la palabra. Y como predicador me puedo equivocar. María no era virgen, ¿y qué va a decir usted? Ay, pastor, lea un poquito más la Biblia. O tal vez no me lo diga. Pero usted sabe que María era una virgen y concibió a Jesús. Y eso no lo cambia en la Biblia. A la Biblia usted no le puede cambiar un punto, una coma. La Biblia es el fundamento del corazón de Dios para nuestra vida. Ahora yo tengo que aprender a leerla y a vivirla. Juanjo, por favor. Quiero hablarle de algunos problemas sociales. Y quiero hablarle de la percepción que usted ha tenido como religión. Las iglesias hemos tenido ciertas percepciones que a lo mejor no han sido las más correctas. ¿Cómo yo percibía la iglesia? Y lo traemos por una herencia. Hermanos, estamos en la iglesia. No hablen. Es la casa de Dios. Nadie va a hablar fuerte. Ya, así hablábamos. Entrábamos muy quedito. Dios no mora en un muro entre los muros. Dios mora en su corazón. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Este edificio se convierte en santo porque usted está santificado por Cristo Jesús. Pero puede temblar y se pueden caer las paredes, se puede haber un terremoto, un incendio, lo que usted quiera. Y estas paredes se van a desbaratar un día. Y estas bancas que amamos y que no sé cuántos años tengan las bancas, un día se van a desbaratar. Y tendremos que comprar nuevas bancas. ¿No le ha pasado que usted ama el púlpito de su iglesia? Este púlpito lo compró mi papá en 1810. Cuidado, hermano Hugo, quite ese púlpito de ahí. La mesita donde está Hugo recargado la trajo mi abuelita. Y este muchacho bárbaro recargando los codos en la mesa. Eso no es santo, eso es una mesa. Esto es un utensilio para poner, esto es la Biblia. Pero lo santo, amado hermano, está en mi corazón, en mi actitud, en mi forma de cosmovisión. Y de repente entran dos alcohólicos. No, hombre, ¿quiénes son los mayordomos en esta iglesia? Hermano, ¿ustedes no es mayordomo? ¿Es Ujier? Bueno, ok, Ujier. Yo quería los mayordomos porque tienen más autoridad para sacar a dos borrachos. Hermano, saquen esos dos borrachos de la iglesia. Porque están de irreverentes. ¿Para quién se hizo el evangelio? ¿Para quién se hizo la casa de Dios? Para ellos. Para el pecador. Dice Jesús, no he venido a los justos, sino a los pecadores. Amado hermano, yo quiero hablarle del alcoholismo. Porque ayer yo vi que me hizo caras de que no me comprendieron. ¿Le podemos pasar a la próxima? Yo ayer le dije que mi currículum, yo fui por 8 por un año. Algo así le dije, ¿no? Y gloria a Dios por esto. Déjeme explicarle un poquito el contexto de mi vida.
Cuando yo estaba en la secundaria no saqué muy buenas notas en la secundaria. Bueno, en otras palabras, reprobé un año, ¿no? Así que mi papá, enojado, me dijo, yo no quiero flojos en la casa, te me vas a ir a trabajar. Le hablé a una tía, una hermana de la iglesia, le dije, hermana, ¿tendrá trabajo? Sí, mi hijo, vente mañana. Y dije, no, yo quería que me dijeran que no. Y me pusieron a trabajar en la tapicería, porque ella amueblaba, salud, ella amueblaba residencias. Y mientras yo trabajaba con un tapicero, obviamente yo le chalaneaba al tapicero, en la ventana se juntaban cerca de 10 teporochos. Teporochos allá en la Ciudad de México era un té con alcohol de caña que valía 8 centavos. Por eso le llamaban teporo. Era el aguardiente más corriente. Y ahí hay unas imágenes. Imágenes de hombres de calle, de hombres sucios, de hombres alcoholizados. Sin verlos y sin conocerlos, yo sé que José tiene alma para todo esto. Pero nadie se acerca a esta gente. Y yo los tenía en la ventana y mientras trabajábamos todo el día, que yo decía, toda mi vida me voy a pasar de tapicero. Aquellos hombres estaban en la ventana y aquellos hombres contaban historias y se reían y seguían tomando. Nosotros solamente les poníamos música, pero ellos seguían. Un día entre ellos había un Down, que tenía un síndrome de Down. Llegó la camioneta, trepó a todos los teporochitos, les decimos, y cuando vieron a aquel hombre le dijeron, tú no. Y aquel dijo, no, a mí me llevan. Y los policías le decían, tú no, yo subo. Y lo tuvieron que subir porque él era compañero de ese grupo. Y sabe, amado hermano, por un año me receté en la ventana a esos borrachitos. Y mis papás decían, ya me preocupa mi hijo porque nada más habla de borrachos. Pero eran sus historias. Y cuando uno lloraba en la ventana y decía, nadie me quiere en la vida, llegaba otro y lo abrazaba y le daba un beso, no importando que era un hombre con otro hombre, le daba un beso. Yo te quiero. Y yo lloraba allá adentro también, porque era una escena verdaderamente impactante a mi vida. Mi mente estaba en el machismo. ¿Cómo voy a besar un hombre a otro hombre? Pero ahí había un compañerismo. Entre ellos había una mujer, un matrimonio. Nadie le faltaba el respeto a esa mujer. Yo entiendo que era más importante el alcohol que todo lo demás. Y uno, en especial, joven, fuerte, boxeador, de repente le entraba al 5,000. Y entonces sí se cruzaba y ya nadie se le atravesaba. Amado hermano, por un año yo estuve viendo esa escena. En la escuela, como guasa, yo decía, en mi currículum quiero poner por lo menos 6 meses de teporocho. Pero hoy me doy cuenta, y yo se lo quería poner a la hermana Juanita, porque verdaderamente Dios me dio una oportunidad. No lo entendí, mucho tiempo después lo entendí. Yo pude vivir sin tomar alcohol. Y pude estar en medio de un grupo sin estar emborrachado, alcoholizado. Pero pude entender a esas personas. ¿Sabe, amado hermano? A la iglesia hemos tenido muchos eventos. Y un evento que le quiero decir es, estando yo recién llegado a la iglesia, llegó un hombre totalmente alcoholizado. Yo iba a hablar un pasaje de un profeta. Llegan unos hermanos a la iglesia y me dicen, pastor, queremos dar gracias a Dios por nuestros 25 años de matrimonio. Dije, no, pues el profeta no tiene nada que ver ahí. Y luego entra un hombre en la noche ensangrentado, tira su cartera y se hinca en el altar. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Me fijo en el profeta, en mi sermón? ¿Les predico a los que están recién casados por 25 años? ¿O bajo a orar por este hombre? ¿Cuál era la urgencia? El alcoholizado. Yo lo vi y era impactante verle la cara bañada de sangre. Oramos por él, se paró, se fue. Alguien tuvo algo oportuno de preguntar dónde vivía y a los 2 días le llevó un Nuevo Testamento.
Cuando a aquel hombre le dieron un Nuevo Testamento, él se quedó impactado y dijo, ¿qué cosa hice? Sabe que la gracia de Dios, le habían dicho, era un hombre que trabajaba soldando debajo del mar. Y entre la soldadura, la electricidad y los animales que hay en el mar, él corría un gran riesgo. Ganaba muy bien porque le trabajaba a japoneses. Pero cuando él recibió un Nuevo Testamento dijo, ¿qué cosa hice? Sus amigos le habían dicho, es tan fuerte tu alcoholismo que necesitas ir a una iglesia. Y lo único que lo atrajo a él fueron las alabanzas. Él entró y no supo lo que hizo. Él regresó a la iglesia. Amado hermano, sorprendentemente, un hombre que era alcoholizado por mucho tiempo, tremendamente alcoholizado, dejó de tomar por lo menos 3 meses. Y una Semana Santa me dice, pastor, puedo dar mi testimonio sobrio, limpio. Ese es el poder de Dios que yo he visto. Pero no solo eso, sino que yo necesitaba hacer lo bueno. Yo estaba impactado como pastor nuevo, viendo algo sorprendente y viendo el milagro de Dios. Amado hermano, si Dios pudo cambiar la vida de un alcohólico, lo puede hacer en nuestras vidas, todo aquello que no le agrada a Dios. Llegan 2 hombres totalmente alcoholizados, escuela dominical, y está escuchando que hablan de Pablo, y se voltea uno y me dice, ¿quién es Pablo? Y el otro le empezó a explicar. Y yo le hablé de Jesús y dice, ¿y quién es Jesús? Y el otro no me dejaba explicar, el otro le decía, es el Hijo de Dios. Y lo dio para sacrificio. Para sacrificio. Agarra el otro y dice, qué tonto es Dios. Y el otro borracho se enoja, me dice, pastor, está blasfemando y lo voy a golpear. Los 2 mayordomos de mi iglesia, grandes, fuertes, les dijeron, a ver, por favor, desalojen el área, pero ellos regresaron. Y entonces yo entendí, por la gracia de Dios, que uno conocía de Dios y el otro no conocía a Dios. Humanamente no puedo comprender que alguien dé a su hijo. Y el otro estaba, yo le leí Salmo 23 y él me lo repetía. Salmo 91, él me lo repetía. Salmo 51, él me lo repetía. Y después me repitió dos de Isaías, 2 textos de Isaías. Y dije, este es hermanito. Este es un hermano que conoce de la palabra. Pero sabe, amado hermano, que cuando yo anduve en malos pasos de mi vida, conocía la palabra. Sabe, amado hermano, que usted conoce muy bien la palabra y sabe cuál es el camino para las soluciones de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros seres amados, de nuestros grandes conflictos. ¿Por qué entramos a los problemas de alcoholismo? ¿Por qué entramos a los problemas de drogadicción? Por la ausencia de algo que está pasando en nuestra vida. Hay algo bien común, nos deja la novia, la esposa, ¿y qué es lo que hacemos humanamente? Decimos por acá, ahogamos nuestras penas en alcohol. Al otro día, mi esposa no regresó, yo no tengo dinero y ando con una resaca tremenda. Amado hermano, usted y yo sabemos cuál es el camino a las soluciones. Así como aquel hombre entró y se compuso, después se lo llevaron los japoneses a trabajar a otro lado y yo espero en el Señor que esté bien. Pero así como Dios cambió la vida, lo puede hacer en nuestras vidas. Él puede cambiar. Pero cuando aquellos 2 hombres estaban allá sentados peleando uno con el otro, aquellos hermanos que lo corrieron, pues ya no les dijeron nada y los dejaron allá atrás. A medio sermón, al final del sermón se pararon y vinieron al altar y se hincaron. Usted sabe lo que olían esos hombres. Usted sabe lo que traían en su mente. Oré por ellos y al final una hermana le dio al que no conocía del Señor 10 pesos. Y él, que estaba tomado, se los dio a un niño que justamente era el hijo de esa hermana. La hermana regresó y le dijo, ya vi que se lo dio al niño, tenga. Él no sabía ni qué estaba pasando. Hicimos una venta, tortas, refresco,
y los hermanos que los estaban sacando les compraron su torta. Uno de ellos dijo: yo quiero coca, y no había coca. Pero no faltaba quien tenía por ahí una coca chiquita que se había ido a comprar a la tienda y compartió su coca. Amado hermano, quiero decirle esto porque la iglesia fue más bendecida por esos dos alcoholizados que ellos mismos. Porque ahora estábamos comprendiendo el propósito de Dios. Cuando nosotros tenemos un problema lejano a nosotros, criticamos el punto. Entraron dos borrachos, que se salgan del templo, porque no he comprendido el verdadero amor de Dios. Pero cuando el problema está en mi casa, cuando mi hijo está en problemas de alcoholismo, cuando mi esposo o mi esposa está en un problema de alcoholismo o de drogadicción, de verdad, hermano, hay, no sé si hombres o mujeres nada más, pero hay personas que se toman pastillas y pueden llegar a dirigir empastillados, y eso se llama droga. Y criticamos al que lo vemos totalmente con cocaína, pero también hay otro tipo de drogas. Amado hermano, decimos: esta es una medicina para mi ansiedad, para mi estrés. Cristo puede cambiar su vida. Cristo puede darle la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa ansiedad que estoy viviendo la puedo mitigar en Cristo Jesús, en la palabra de Dios, escuchando cantos, alabando el nombre del Señor. Y usted empieza a experimentar una paz y empieza a experimentar ese cambio de su vida que hasta las lágrimas se le pueden salir. Dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Allá mora el Espíritu Santo. Es la Trinidad de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, Dios está habitando en nuestro cuerpo. Y yo quiero hablarle, Juanjo, si le puedes cambiar, bueno, las drogas. ¿Por qué iniciamos en las drogas? ¿De qué queremos escapar con las drogas? ¿Qué queremos suplir con las drogas? ¿Cómo puedo salir a sacar a una familia, a un familiar de las drogas? Y de verdad, hermano, son profundos los problemas. Yo no puedo humanamente sacar a alguien que está, y platicábamos con el pastor, alguien que está en el alcoholismo, y nosotros se lo quitamos de un solo momento. Pero amado hermano, usted sabe cuál es el camino para mitigar todos esos problemas. Cristo Jesús vino a sanar. Hay una historia en la palabra de Dios de una mujer que tenía flujo de sangre por más de 12 años. Ella tenía fe. Ella primero había visto médicos. Dice la palabra que gastó todo su dinero. Era rechazada porque no podía. Los judíos todavía no saludan a las mujeres, no sea que vaya a estar en su tiempo de menstruación. Pero ella no se podía acercar porque iba a contaminar, iba a hacer inmundo a una persona, a un judío. Pero ella tuvo fe en el maestro que iba haciendo milagros. Ella tuvo fe en ese Cristo que estaba predicando el reino de Dios. Y ella dijo: si yo tan solo, el camino, si yo tan solo tocar el borde del manto del maestro, seré sana. Y dice la palabra de Dios, a eso me refiero cuando dice la palabra de Dios: esfuérzate y sé valiente. Alguien me decía, dice la palabra de Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Pues si lo quiere poner en la Biblia, dice la palabra: esfuérzate y sé valiente. Aquella mujer tomó valor, y no importando lo que pudiera haber sucedido, se acercó con el maestro, tocó tan solo el borde del manto, y Jesús preguntó: ¿quién me tocó? Los discípulos le dijeron: maestro, tanta gente viene apretándote y tú preguntas ¿quién me tocó? Porque salió poder de mí. ¿Cuántos nos hemos atrevido a hacer algo más allá por alguien que está necesitado? ¿Cuántas veces se ha atrevido a hacer algo más allá por su propio hogar, por su hijo, por su esposo? Ya me cansé, no va a cambiar. Ya lloré, ya oré, ya me cansé. No, amado hermano, siga orando. No pierda la fe. Tenga la seguridad de que Cristo va a obrar en su vida. Cristo va a cambiar su vida. Cristo va a hacer la obra maravillosa. La drogadicción lo va a llevar a perder neuronas. Lo va a llevar a tener un carácter difícil.
lo va a llevar a ser un manipulador en la vida de la familia. Es un infierno para la familia. Pero usted sabe cuál es el camino. Usted conoce la palabra. Y tenemos que orar para que Dios sane esos cuerpos. Yo entiendo que a veces puedo hablar de los drogadictos, de los alcohólicos, pero quiero repetir, cuando hay un problema en mi hogar, ahora yo cambia mi forma de ver las cosas. Conocí un pastor, ahora es pastor, que cuando él era joven era un alcohólico, él sí le entraba duro al alcohol. Y él cuenta en su testimonio, cuando él llegaba a su casa después de estar alcoholizado, tirado, sucio, llegaba a su casa y su mamá lo recibía con tanto cariño, abría la recámara donde dormía su hermano y él, y la mamá lo metía a su cama. Y él decía, pobre de mi hermano, que era el que rezongaba, por el olor, por la forma en cómo él venía. Pero para su mamá, como el hijo pródigo, lo recibía y lo colocaba en el lugar donde él merecía. Para la gloria de Dios, este pastor, su vida cambió. Conoció de Cristo y le sirve al Señor. Y le sirve de forma hermosa. Amado hermano, Dios tiene poder para cambiar nuestros conflictos, nuestros problemas. Necesito saber qué es lo que el Señor ha hecho en mi vida. Quiero ir a la siguiente lámina, Juanjo, por favor. Quiero invitarle, si usted tiene ahí su Biblia, que vaya al libro de Romanos, capítulo 12. Quiero leerle una parte de la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 12, versos 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Es necesario que yo ame. Dice Jesús en el resumen de los mandamientos, usted lo sabe. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amo a alguien que me ha hecho daño? ¿Cómo hago a alguien que me ha defraudado, que me ha lastimado? ¿Cómo una persona que ha sido violada puede amar a su violador, perdonar a un violador? Pero la palabra de Dios dice que yo debo de amar sin fingimiento. Mi amor debe de ser sincero, real, verdadero. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es necesario que yo haya gozo, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendecid a los que los persiguen. Y humanamente eso me cuesta trabajo. Ver a la gente que tiene necesidades, me cuesta trabajo tal vez acercármelo. Yo le decía que viví un año con personas alcoholizadas, pero el Señor me permitió reconocer que necesito amar a esas personas. Quiero tocar el último punto sobre los tatuajes. De repente nosotros decimos, bueno, no, los tatuajes no, es simple arte. Y yo quiero decirle, amado hermano, que el tatuaje tiene sus propios significados. Ahora que la hermana Juanita me daba los temas, yo me puse a preguntar a la gente que encontraba en la calle. Y le pregunté en la panadería a una jovencita y le pregunté, ¿por qué te pusiste un tatuaje? Y curiosamente me contó la historia de su vida y no me decía. Y me dice uno de mis hijos, justo eso es lo que ella quería decir. A veces me tatúo porque perdí un hijo y pongo el nombre de mi hijo, la cara de mi hijo. Pero con eso no voy a regresar a mi hijo. Pero a veces me tatúo imágenes que no hablan de Dios. Una calavera,
la Santa Muerte. Y cuando conozco a Cristo ahora no sé cómo quitarme la Santa Muerte. Amado hermano, yo no sé si esto es moda o verdaderamente un sello. Pero usted que conoce el camino sabe cuál es el único sello de un cristiano: el poder del Espíritu Santo. Yo no puedo ser sellado y de nada me va a servir que yo me ponga ahí. Yo recuerdo un compañero de trabajo, se puso un corazón, Lupita y Pablo, pero él después se casó con María. Y María le dijo: yo no quiero ver ese tatuaje. Y le dejaron ahí como si le hubiera puesto, parecía como si le hubieran quemado con la plancha. Y desapareció el nombre. Amado hermano, dice la palabra de Dios que tu sí sea un sí, que tu no sea un no. Yo soy de Cristo. Y ahora Pablo está tratando de decirle a los corintios: su cuerpo le pertenece a Dios. El Espíritu Santo mora en ustedes. Ustedes deben de crecer en el amor que es en Cristo Jesús. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con humildad. No seáis sabios en vuestra propia opinión, dice la palabra. Es necesario que yo vaya a la palabra para poder ser sabio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando yo temo a Dios y estoy enfrente de la tentación, estoy a punto de caer en el pecado, el Espíritu Santo solamente me dice: acuérdate. Yo le dije que Nietzsche me dijo eso, y lo recuerdo con mucho cariño, Nietzsche. No es para que todo se... Casi te trae Dios hasta el altar y ni así vienes a la iglesia. Me lo dijo porque tenemos confianza. Nos conocimos chiquititos, ¿verdad, Nietzsche? Pero fue un sello en mi vida. Y vuelvo a repetirle, no me trajo a esta iglesia solamente, me trajo a los pies de Cristo. Cambió mi vida. Nietzsche decía: ya nada más le hacemos un hoyo ahí y escuchas el sermón. Cristo me trajo a sus pies. Él selló mi vida con el poder del Espíritu Santo. Él ha cambiado mi forma de pensar, de ser. Me ha cambiado para poder recibir a la gente que viene alcoholizada. Para aquel hermano que tiene un problema y se está divorciando porque su esposa está en adulterio. Pero el hermano conoce la palabra. Humanamente yo le podría decir al hermano: hermano, ya déjela. Ya. Dios le dará otra compañera. Pero la palabra de Dios dice que Él hizo una promesa y Él tiene que persistir en la fe, en el amor, en la paciencia. Y el Espíritu de Dios me hace entender eso. Que cuando yo enfrento una tentación, el Espíritu de Dios está presto para decirme: cuidado. Y si yo no escucho la voz de Dios, me lo manda a decir con Nietzsche. Y empiezo entonces a entender la voluntad de Dios. Quiero terminar en esta noche con parte de lo que fue mi llamado delante de Dios. Porque le estoy diciendo que Dios usó otras personas, pero Dios habla a su corazón de forma directa. Cuando yo empecé a sentir esa inquietud para servir a Dios, mi negocio empezó a decaer. Se supone que si yo sigo a Cristo me va a ir bien, ¿no? Y me empezó a ir mal. Tenía una imprenta y me empezó a ir mal. Tenía 2 teléfonos, sección amarilla, y un día ya no pude pagar un teléfono, ya no pude pagar sección amarilla, ya no podía pagar la renta, me cambio de local, no tengo los mismos clientes, me cambio de casa, no entra la señal hasta allá. Era difícil poder conseguir un cliente, pero sabía yo que Dios estaba obrando en mi vida y en mi corazón. Había un gozo en mi corazón. Y yo tenía una fe en Cristo Jesús. Y yo empecé a buscar del Señor, pero no había economía. Algún día nos cortaron la luz. Y ese día llegamos, no teníamos luz, no teníamos qué cenar. Pasé a una tienda que conocí y le dije: ¿me puedes fiar una bolsita de galletas de animalitos y una leche? Me avergonzaba porque yo nunca había hecho eso. Y aquel joven me dijo: sí, adelante.
cenamos en un baúl que tengo, prendimos una vela y la pasamos muy bien. Dios empezó a cambiar mi vida. Empecé a escuchar a Dios. Y era tan insistente el Señor conmigo que de repente empezamos a crecer en la palabra, a buscar al Señor. Pero más mal nos iba. Me debía una buena cantidad. Ayer le dije, yo dudé diezmar porque era mucho dinero mi diezmo. Me debía una gran cantidad a un sindicato y nunca me pagaron. Pero porque el Señor sabía la intención de mi corazón. Un día decidí servir al Señor y fui a entregar un trabajo y escuchaba la voz de Dios, y le dije, ya está bien, Señor, ya. Había una oportunidad de ir a Veracruz. Bueno, no, había necesidades en la iglesia de Veracruz y yo empecé a orar por la iglesia de Veracruz. Y yo decía, ¿por qué oro por los de Veracruz y no oro por mi iglesia? Pero el primer lugar era Veracruz. Y yo estaba sorprendido. Yo debo de orar por... Yo decía, no, Señor, bendice al hermano Manuel y al hermano Agustín y al hermano... Pero no a los de Veracruz. Era tanta la voz de Dios, amado hermano, porque yo conocí a Dios desde niño, conocí la palabra de Dios, que yo venía en el carro y le dije, ya está bien, Señor, ya. Si lo que tú quieres oír es que yo te pida la iglesia de Veracruz, te lo voy a decir una sola vez. Dame la iglesia de Veracruz. Pero lo hice con mucho temor. No pasaron ni 5 minutos cuando sonó el celular, que era Mauri, y me dijo, córrele a la casa que el hermano Félix te está buscando. Ni por aquí me pasó mi oración. Fui a la casa, el hermano iba seguido, fui a la casa, ahí estaba sentado el hermano Félix con muchos nervios. Y me dice, Víctor, hay una oportunidad para que te vayas a ver la iglesia de Veracruz. Y yo le dije, ¿cuál iglesia de Veracruz? Porque hay varias, ¿no? ¿Conocen ustedes al hermano Félix, los que lo conocen? Me dice, no, Veracruz hay una, porque así es conocida mi iglesia, la iglesia de Veracruz. Veracruz hay una, me dice. Voy a ir el domingo a hablar con ellos y si te aceptan te vas. Y yo no tenía ninguna experiencia pastoral, pero Dios me había llamado. Yo no sabía nada, hermano. Y era una iglesia con muchos años. Amado hermano, fue la primera vez que yo escuché la voz de Dios de esa forma. Hoy tengo 18 años en esa iglesia. Pero solo porque el Señor me ha sostenido. Solo porque obedecí la voluntad de Dios. Les decía a mis hermanos, los primeros días me enojé por el calor que había ahí. Pero escuché la voz de Dios. Y entendí que Dios me amaba. Me amaba de tal forma que me dijo, no te preocupes porque yo te voy a defender. Dice la palabra y así lo entiendo. Nadie te podrá. ¿Y sabe cuál era mi escudo? No era mi palabrería o mi experiencia, era mi ignorancia. Porque mientras había problemas difíciles, no los entendía. Y Dios ha moldeado mi corazón. Yo necesito conocer de Cristo y aprender a escuchar la voz de Dios. Ustedes tienen una bendición grande, amado hermano. Déjeme decirlo con todo mi respeto, y si quiere me avienta la Biblia. No son la primera iglesia de Jalapa. No somos el número, no somos el nombre, somos la iglesia de Jesucristo. Somos la iglesia comprada, dice Corintios, comprada por sangre. Esa sangre que limpió mi pecado. Que si ciertamente yo no venía a la iglesia y Nietzsche lo es testigo de lo que yo hacía, Cristo creyó en mí.
Cristo lo comprendió y dijo: sí, yo sé cómo es Víctor, pero yo quiero a Víctor. Y yo le sirvo a Cristo. Yo no vengo a predicar para que usted diga: ah, qué bonito predica Víctor. No. Yo vengo a predicar para honrar a mi Padre. Yo vengo a conocerlos, a servirles y a decirle: amado hermano, su familia es algo valioso en su vida, valioso. Y usted conoce el camino para enderezar la vida de su familia. Si cometió algo, va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Enfréntelas. Va a haber rechazos. Va a haber acusaciones. Va a haber culpas. Pero en Cristo soy nueva criatura. Y mi familia va a caminar en Cristo Jesús. Yo quiero terminar con algo, hermano. Conocí hoy una pequeña. Y lo valioso que es esto. Yo necesito un abrazo así como el de ella. Y es un ángel que usted tiene aquí. Un ángel que predica, que tiene un corazón hermoso. De verdad, hermano, si usted quiere, vente para acá, mija. Si usted ha comprendido el amor de Dios, abrace a sus hijos, abrace a su esposo, a su esposa. Abrácese usted mismo. Deje que Cristo le dé un abrazo así. Deje sentir el amor de Cristo en su vida. Póngase de pie. Que Dios les bendiga, yo los quiero mucho tanto. Señor, te damos gracias que tú bendigas al hermano Víctor, Señor, que tú lo guardes. Te bendigas a los hermanos, Señor. Todos los hermanos que están aquí presentes, Señor. Te bendigo que bendigas al hermano Víctor, Señor. Todos los hermanos que aquí te adoran, Señor, te aman. También te bendigo a la hermana pastora, a la hermana Noemí, Señor, a mi hermano Víctor, a mi abuelita Nati, toda mi familia, Señor. Te pido que tú los guardes, que tú los adores, los guardes, que tengan buena vida contigo, Señor. Te bendigo que bendigas a Víctor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. No me queda más que decirles gracias. No he venido a dar, he venido a recibir. Y son una familia maravillosa en Cristo Jesús, poderosa en Cristo Jesús. Y todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Cristo. Que Dios les bendiga.